Bendiciones, te saluda el pastor Héctor López. Gracias por conectarte con mis videos a través de mis canales de Instagram y de YouTube. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que he titulado Me cambiaron las tablas. Escuche bien el título. Me cambiaron las tablas. Imagínese usted de alguien que, tal como lo dice la palabra del Señor, una vez que muere está frente al tribunal del Señor Jesucristo y el Señor le dice, pero un momento, tú no estás aquí en la lista, estoy revisando y tú no estás aquí en la lista, aquí no está tu nombre, pero por favor pudiera revisar otra vez porque no puede ser, eso es un error. Es un error. Yo he estado asistiendo a la iglesia constitucionariamente los últimos 15, 20 años. No, es que usted no está aquí en la lista. Porque usted estaba caminando en una falsa doctrina. No puede ser. Yo escuchaba lo que decía, no, disculpen, no está aquí en la lista. Wow. Es una especulación, puede usted ser tomado como una parodia, como un chiste, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que eso puede pasar. ¿Por qué? Porque a alguien le cambiaron las tablas. Le cambiaron las tablas. ¿Y a qué me refiero? Fíjese el pasaje que está en Éxodo 20:19, que dice, luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escucharemos. Pero por favor no dejes que Dios nos hable porque si lo hace, moriremos. El Señor le anuncia a Moisés, una vez que ellos llegaron al Sinaí, después de haber sido libertados de Egipto por la mano poderosa de Dios a través de todos los prodigios y señales que usted y yo conocemos. Y cuando llegan al Sinaí, el Señor le dice que ha de manifestarse y que va a hablar. Y el pueblo, cuando ve que desciende esa nube de Jehová, que habían truenos, relámpagos, que no se podían acercar al monte donde el Señor había de descender, donde el Señor iba a hablar, iba a manifestarse, el pueblo, supuestamente el pueblo tuvo temor de Jehová. Y le dice a Moisés, no, nosotros te escuchamos a ti. Nosotros estamos demasiado atemorizados con todo lo que hemos visto. Y preferimos, Moisés, que tú vayas y tú nos hablas a nosotros, pero si nosotros nos acercamos al Señor, moriremos. Y es que el acercarse al Señor obviamente implica una muerte, pero implica una muerte a todo lo viejo. Implica una muerte a toda pereza espiritual, a toda dejadez, a toda doblez, a toda ambigüedad, a toda sinvergüenzura, a todo lo que es corrupto en nuestras vidas. Ciertamente hay que morir para buscar al Señor. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, todo el que guarde su vida, la vida que lleva la perderá, pero todo el que pierda su vida, la hallará porque hallará la vida de Cristo en él. Porque hay que sacrificar cosas, hay que dejar cosas, hay que romper cosas. Hay que dejar ciclos atrás para encontrar la vida de Dios. Y entonces ese pueblo supuestamente temeroso de Dios dijo que no quería morir, porque hay mucha gente que no quiere hacer el esfuerzo. Hay mucha gente que no quiere dejar atrás su vieja vida, sus viejas costumbres, sus viejos hábitos. Pero bueno, ¿qué le parece a usted? Que lo que pasa a continuación es algo poderoso. La gente no quiso acercarse y envió a Moisés. Y sube Moisés, tal como lo describe el capítulo 20 de Éxodo, y llega a la dimensión de la gloria de Dios. Algo poderoso, impresionante. Estuvo 40 días en la presencia del Señor. 40 días recibiendo instrucciones, viendo la majestuosidad de la dimensión del trono, viendo cómo los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines adoraban el nombre del Señor, viendo aquella dimensión eterna donde todo es perfecto, siendo vislumbrado por todo aquello, conociendo de primera mano las dimensiones del templo celestial, donde posteriormente la sangre del Cordero iba a ser derramada para redimir a toda la humanidad. O sea, Moisés estuvo en una dimensión donde pocos seres humanos han ido y han regresado, como Enoc, como etcétera, etcétera. Pero el hecho es que Moisés se sumerge, se mete 40 días. De repente para Moisés fueron 2 horas porque para Dios un año son un día son como 1000 años y viceversa. Pero a lo mejor, pero el hecho es
que sin importar la fracción de tiempo humano con la cual pueda compararse el tiempo que Moisés estuvo en esa dimensión, estuvo en esa dimensión. Y recibe Moisés de la mano del Señor nada más y nada menos que las 2 tablas de la ley, que dice la palabra que Dios las escribió con su dedo. Pero ¿y si Moisés cuando bajó del monte hubiera cambiado las tablas? ¿Qué tal si Moisés se hubiese parado a cambiar las tablas y a escribir algo nuevo, o a cambiar por lo menos un mandamiento? Adoren a Moisés, idolatren a Moisés, entréguele todo al siervo que lleva estas tablas, saque lo que tiene en su casa que considere y entrégueselo a mi siervo, dele a mi siervo todo lo que tenga mi siervo, póstrese delante de él. Alguna cosita, algún detallito que hubiera puesto de repente la primera mitad de lo que puso el Señor y la otra mitad la hubiera metido él. ¿Usted cree que eso no es posible? Tal vez usted piensa que yo estoy especulando, pero eso es posible, eso podía ocurrir. Y usted puede decir allá en su casa, no, pastor, pero ¿cómo a usted se le ocurre si el Señor escogió a Moisés porque sabía? Ciertamente. Pero ¿qué pasa cuando Moisés viene bajando del monte? Que cuando Moisés viene bajando del monte hay un despliegue de completa y suprema humanidad, relativamente bien justificada. ¿Por qué? Porque Moisés encuentra que el pueblo que supuestamente estaba temeroso de Dios, el pueblo que supuestamente no quería morir porque vio la dimensión del poder de Dios y su presencia sobre ese monte, ese pueblo que se puso las manos en el pecho por mi culpa, por mi gran culpa, no podemos acercarnos al monte porque hemos de morir. Había fundido todo o parte del oro que el Señor había hecho que le entregaran los egipcios antes de partir, y había hecho un becerro de oro y tenían una fiesta de adoración al becerro de oro. Ese mismo pueblo que podía ver en la distancia el monte donde habían fuegos, relámpagos y donde estaba la presencia de Dios, allí a escasa distancia estaba haciéndole una fiesta a un becerro de oro inerte que habían construido con sus propias manos, con sus propias fuerzas. ¿Cómo es posible? Estaba el pueblo haciéndole fiesta a un ídolo muerto y mudo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Y qué hizo Moisés? Se le olvidó que venía de la dimensión de la gloria eterna de Dios. Se le salió lo humano. Se llenó de ira, de cólera, de celos, de rabia por lo que estaba pasando. Comprensible, completamente comprensible. Pero agarró las tablas de la ley y las tiró contra el piso y las partió en 2. O sea, que su humanidad salió por encima de la divinidad de la dimensión donde había estado. O sea, que si es posible que Moisés hubiese cambiado las tablas y las hubiese modificado, hubiera alterado su contenido en algún momento. Gracias al Señor que eso no pasó. Gracias al Señor que Moisés decidió regresar al monte por ellas. Hubo un tiempo de juicio, hubo un tiempo donde exhortó, instó al pueblo y donde se manifestó el juicio de Dios y destruyó a muchos por lo que habían hecho. Pero sin embargo Moisés detiene ese juicio de destruir al pueblo y se para delante del Señor y le dice, dale una nueva oportunidad. Se manifiesta la misericordia y el perdón de Dios con un pueblo idólatra, como se manifiesta todos los días, porque la palabra dice en Lamentaciones 3:23 que todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Es decir, que Dios está completamente consciente de que hay gente que todos los días le da la espalda, que todos los días se le olvida que Dios es omnisciente y se voltea a hacerle fiesta a sistemas a los cuales idolatra, que se aleja de su presencia, pero que aún así sigue estando el pueblo en el tiempo de la gracia y sigue Dios con los brazos abiertos, esperando que hoy tu corazón o el corazón de todo el que está a las espaldas de Dios se voltee y le diga, Padre, necesito de ti, y el Padre lo ha de recibir con los brazos abiertos. Y se para Moisés entre Dios y el pueblo, y Dios le da al pueblo una nueva oportunidad, como nos las da a todos y cada uno de nosotros por el grandísimo e infinito amor. Y sube Moisés de nuevo al monte de Sinaí 40 días más en la presencia del Señor.
y esa misericordia divina, esa paciencia impresionante e incomprensible que tiene el Padre Celestial, vuelve a tomar unas tablas de piedra y vuelve a escribir nuevamente con su dedo los 10 mandamientos y vuelve a darle instrucciones a Moisés. Gracias al Señor que Moisés bajó y nuevamente, a pesar de haber tenido la oportunidad, no modificó la ley. Pero ¿será que todos los que tienen la facultad, la potestad de parte del Señor de hacerle llegar el mensaje de las tablas de la ley al pueblo del Señor, se mantienen tan fieles a lo que el Padre dictaminó? ¿Será que nadie por ahí a escondidas cambia lo que está escrito en las tablas? ¿Cómo sabe usted si no le han cambiado la tabla? ¿Cómo sabe usted si usted no le cambiaron las tablas? Y es que cuando voy a Mateo 24:11, dice la palabra del Señor, lo dijo el Señor Jesucristo, dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Y Judas, que me llama la atención que Judas escribió un libro de un solo capítulo, solamente dedicado a los falsos maestros, le dijo a la iglesia, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, escucha, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Parece que hay un movimiento apóstata que es capaz de engañar aún a los elegidos. Pero no solamente la apostasía tiene una sola cara, que es del lado de quienes enseñan lo incorrecto, sino que también hay otra cara. Porque el apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos habrán hombres a quienes les gustará escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, que hay unos que les gusta impartir un mensaje apóstata y hay otros que les gusta escucharlo, simplemente porque no son capaces de subir al monte a buscar y a tener conocimiento de primera mano de la tabla y de la ley de Dios. Y la apostasía no es algo completamente opuesto, extremadamente radical a lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Pablo dijo que eran filosofías y huecas sutilezas, es decir, que son pequeñas desviaciones, pero que al final se convierten en un abismo que separa al hombre de la palabra genuina, real, que el Señor ha preparado para sus hijos. ¿Dónde están los falsos maestros? ¿Dónde están esos falsos maestros? Esa gente que trae ese mensaje apóstata lleno de filosofías y huecas sutilezas. Parece que como dijo Judas, ya han entrado, ya están dentro de nosotros, ya tienen acceso al pueblo de Dios, porque si son capaces de con sus prodigios, señales y sus mensajes engañar aún a los elegidos, entonces están dentro de nosotros, están dentro del pueblo de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo en Mateo 7:22 dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si profetizaron en el nombre del Señor, si en el nombre del Señor echaron fuera demonios, si en el nombre del Señor hicieron milagros, entonces eran líderes y ministros de la iglesia de Dios. Líderes y ministros que estaban en la iglesia de Dios, que hablaban en el nombre de Dios,
que predicaban en el nombre de Dios, que profetizaban en el nombre de Dios, pero que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero como el único que conoce las intenciones del corazón y pesa los corazones es el Señor, muchos de nosotros podemos caer en esas falsas profecías, en esas falsas enseñanzas y perder la salvación a la cual hemos sido destinados. Porque si la palabra dice que engañarán aún a los elegidos, entonces lo que está corriendo peligro es la salvación de aquellos que han sido predestinados para experimentar la salvación, la gloria, el poder, la dimensión del amor infinito de Dios y todo lo que el Padre quiere hacer con tu vida y con la mía y con todo aquel que ha sido predestinado para ser portador de la salvación, para ser rey y sacerdote, para ser una manifestación de la gloria del Señor. ¿Cómo sé? Se puede preguntar usted, ¿cómo sé que me están cambiando las tablas? ¿Cómo sé que me cambiaron las tablas? Y es que el mismo Señor Jesús, hoy he sido muy literal con la Escritura, dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay gente que no quiere ir a Jesucristo. Hay gente que quiere que le gusta que le traigan el pan horneado, pero no se atreve a preparar su propio pan. Hay gente que le gusta que le pongan todo servido sobre la mesa porque tienen una profunda pereza espiritual. Hay gente que no ha entendido que solamente una vida de intimidad, de compromiso, de hábitos espirituales disciplinados es aquella que lo va a conducir a una madurez, aquella que lo va a conducir a un crecimiento, un entendimiento, aquella que lo va a conectar con experiencias sobrenaturales que van a marcar en su vida una pauta, con un discernimiento de tan alto nivel que entonces es cuando va a saber separar lo falso de lo legítimo, lo real de los hombres, de lo verdadero de Dios, lo que se parece con lo que verdaderamente no es y lo que ciertamente es y viene de la mano poderosa de Dios. Van a poder entender cuando un mensaje, cuando una palabra procede de la boca de Dios y van a poder caminar en esa dimensión de poder donde no se van a perder nada de lo que Dios le ha entregado, donde no van a ser manipulados, engañados, donde no van a ser mal dirigidos y donde cuando se encuentren de cara a cara con el Señor, simplemente van a estar completamente felices y tranquilos, porque mientras estuvieron en esta dimensión, en esta tierra, todos los días se intimaron con Él, todos los días escucharon su voz, todos los días vieron cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de sus vidas. Amado hermano, esto es un mensaje de advertencia. No permitas que te cambien las tablas. Ve tú a la tabla original. Aquí está la tabla original. Es la Biblia de Dios, son las Sagradas Escrituras, el bestseller más leído, más traducido, más difundido a nivel mundial. Por tanto, no vamos a tener excusas delante de nuestro Señor cuando nos corresponde estar cara a cara con Él. Cara a cara con Él, con la palabra, con el verbo que se hizo carne. Vamos a ver su gloria, pero en esa gloria hemos de refugiarnos, hemos de abrazarlo, hemos de caer postrados delante del Señor, porque durante el tiempo que estuvimos aquí, todos los días de nuestra vida, escudriñamos sus escrituras. Todos los días dejamos que su Espíritu Santo transformara nuestro ser. Todos los días conocimos de primera mano, conocimos de la fuente original. Todos los días nos deleitamos en la tabla y todos los días podemos contrastar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos es predicado de lo que es original, de lo que es real. No permita que te cambien las tablas. Y esto no es un mensaje en contra de quienes predican el Evangelio del Señor, porque yo soy uno de ellos. Porque yo soy alguien que predica y que difunde el mensaje de la palabra, el mensaje de la tabla. Esto no es en contra de ningún pastor, esto no es en contra de ningún ministro. Esto es a favor del pueblo de Dios. Esto es un llamado a que el pueblo de Dios despierte y entienda que el pueblo de Dios son los leones de la tribu de Judá que Dios ha levantado en este tiempo para establecer un territorio, para anunciar, manifestar y establecer el reino de Dios, pero con pleno conocimiento de lo que están predicando.
No te pierdas nada de todo lo que Dios tiene para tu vida. Intima, busca, sé disciplinado, porque Dios está buscando hombres y mujeres responsables que anhelan todos los días más de Él, que quieren conocer su palabra. Me gusta el inicio de todas las cartas del apóstol Pablo que vienen a reforzar esta idea que quiero transmitir, porque Pablo en distintas cartas decía: yo oro para que al pueblo de Dios se le abran los ojos del entendimiento. Yo oro para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo del reino de Dios. Yo oro para que ustedes reciban comprensión, para que ustedes reciban entendimiento, para que ustedes reciban inteligencia espiritual, para que ustedes descubran la herencia que Dios tiene en los santos, para que ustedes descubran el poder de su fe. Pero eso solo se hace posible cuando aquellos sujetos protagonistas de esas oraciones somos los que tomamos ese rol que nos corresponde. Y buscamos en la palabra del Señor y nos sumergimos cada día más en el río de su Espíritu. Y queremos conocer de primera mano todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Eso es posible cuando establecemos una disciplina en nuestras vidas para conocer nosotros lo que la palabra tiene de nosotros, para entender el poder que fluye por nosotros a través de la fe. Dice que el poder de la fe que está en nosotros es el mismo que estuvo en el Señor Jesucristo para levantarlo de los muertos. Es decir, que el poder de nuestra fe nos conecta con una dimensión de resurrección que trae a la vida lo que estaba muerto, que hace que fructifique lo que estaba estéril, que hace que sea sanado aquello que estaba enfermo. Cuando entendemos que somos soldados del ejército de Dios, cuando entendemos que tenemos una corona, que sobre nosotros hay una profunda autoridad, pero esa madurez solamente la alcanzamos cuando no nos conformamos únicamente con el mensaje que recibimos en las iglesias, o en nuestros lugares de congregación, sino cuando vamos directamente a la fuente a beber de las tablas. No dejes que te cambien las tablas. No te conformes con lo que escuchas, sino que ve a la fuente y sé tú quien bebe directamente de esa catarata de palabra, de esa catarata de vida eterna, de ese chorro abundante de sabiduría que el Padre tiene para todos aquellos que le buscan. Porque el Padre Celestial es galardonador de los que le buscan. Y dijo que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida porque la recibirá abundantemente. No puso otro requisito que pedirla, no puso otro requisito que anhelarla, no puso otro requisito que simplemente creer que todo el que busca al Padre es galardonador de los que le buscan, y todo el que anhela ser sabio, tener conocimiento, crecer y tener madurez, hay una aula abierta y hay un maestro que se llama el Espíritu Santo de Dios, siempre listo, dispuesto en su corazón para enseñarte todo lo que el Padre quiere que tú aprendas. Conviértete también en alguien lleno de la gracia, del conocimiento, de la comprensión, de la inteligencia espiritual, y que los ojos de tu entendimiento sean abiertos por tu autodidactismo, por tu entrega, por tu búsqueda. Y que en el nombre poderoso de Jesús el Señor bendiga a todos aquellos ministros, a todos aquellos maestros que predican tal cual como está en la tabla y que no se atreven ni siquiera a cambiar ni una línea de lo que la tabla establece, porque saben que eso es lo que va a traer bendición a sus vidas y lo que va a traer empoderamiento y desencadenar todo el potencial que tiene el pueblo de Dios a quien le predican. Bendiciones.